quiero comenzar esta conversación y esta semana y la semana que viene quiero compartir este mensaje que creo que puede transformarnos y ayudarnos a vivir una vida más a la manera de Dios. Mira lo que la Biblia dice. Efesios 5:15 dice la palabra: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios, y aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios: cuiden su manera de vivir, aprovechen el tiempo pasa rápido, ¿cierto? Pasa muy rápido. Un día tus hijos están así y al otro día son más grandes y más inteligentes que tú y que yo, ¿cierto? El tiempo pasa rápido y Dios espera que vivamos con sabiduría, que crezcamos en sabiduría. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, el día de hoy. Y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vivir con sabiduría? ¿Cómo se vive de manera sabia? Si tenemos que aprovechar el tiempo, como dice la palabra de Dios, y Dios espera que vivamos de esa manera, ¿cómo vivimos con sabiduría? ¿Sabes qué dice un proverbio? Me encanta porque el proverbio dice que un hijo sabio alegra a su padre. ¿Has escuchado ese proverbio? ¿Cierto? Y qué bendición cuando tú ves a tus hijos tomando decisiones sabias, ¿cierto? Cuando un hijo está atrapado en la necedad, cuando un hijo está estancado en la vida, cuando un hijo está tomando malas decisiones, eso daña y pesa en el corazón de un padre. Pero cuando el hijo es sabio, cuando el hijo camina con sabiduría, dice la Biblia que eso alegra el corazón del Padre. Y Dios nos dice: vivan ya no como necios, sino como sabios. ¿Pero qué es sabiduría? De entrada, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. El paso número 1 para ser sabio es reconocer a Dios como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el número 1. Pero eso es solo el comienzo. Porque de ahí en adelante Dios quiere que aprendamos a vivir con sabiduría. Y estas 2 semanas quiero hablar contigo acerca de la sabiduría de la atención. La sabiduría de la atención. ¿Sabes? En mi caminar cristiano he visto que las personas más sabias que caminan y sirven a Dios y siguen a Dios con toda su vida, son personas que aprenden a vivir en la atención. ¿De qué estoy hablando? Hoy quiero hablarte acerca de la atención, la sabiduría de la atención, y quiero darte un ejemplo de esto, ¿ok? Para que sepas de qué estoy hablando. Yo soy un ratoncillo de iglesia, toda la vida crecí en la iglesia, ¿ok? Mago se sabe las canciones rancheras cuando salen por ahí en el radio. Yo nomás me sé el Padre Abraham y Tin 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 y unas canciones de esas viejas de niños, ¿verdad? Es todo lo que yo me sé. Pero en todos mis años de la iglesia, recuerdo, estaba pensando en la atención, y recuerdo que en algún punto, y si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, vas a decir: sí, eso es verdad. Y si eres nuevo en la iglesia, vas a decir: no puedo creer que eso sea verdad, ¿ok? Pero recuerdo un grupo, que lo vamos a poner aquí, que les vamos a llamar un poquito los religiosos. Porque este grupo, ¿sabes cómo era? Este grupo decía cosas como que ni se les ocurre ir al cine, es del diablo, porque ahí solamente va gente a hacer cosas sucias. Oh, wow. Sí, este grupo decía, ¿sí? Hey, ninguna mujer se le ocurra ponerse un pantalón en ningún escenario, porque ¿qué cosa es esa? ¿Cómo una mujer va a usar un pantalón? Ayer Magos traía pantalón, hoy trajo vestido porque le dio miedo, ¿verdad? Ahí sí, si la ven ya saben por qué. Ok, decían cosas así, ¿sí? ¡Ey! ¿Que van a pintar una pared negra? ¿Una pared negra en la iglesia? ¡Santo Dios! ¿Cómo se les ocurre? ¿Que no saben que somos llamados a hacer luz y no oscuridad? ¿Cómo se les ocurre poner una pared negra? No puede ser. Así hay extremo, ¿verdad? Pero los que tienen mucho tiempo en la iglesia saben que es completamente cierto. Recuerdo a ese grupo y recuerdo una vez, ¿sabes cuál era la bronca? La bronca es que un joven se le ocurrió traer una guitarra eléctrica a la iglesia.
¿Cómo van a traer esa guitarra del demonio? ¿Qué no saben que los de Metallica usan una igualita a esa, verdad? ¿Cómo? Aquí solamente aceptamos órganos cristianos que tengan 40 años en la iglesia. De verdad. Suena extremo, ¿cierto? Estaba pensando y dije, no, si ese grupo nos viera ahora, a Magos y a mí de pastores, dirían, la esposa del pastor trae un piercing en la nariz. Pastores de Temu, seguramente, ¿verdad? O sea, hubieran pensado, de verdad, nos hubieran tachado por algo así. Sí, se oye extremo, pero si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, probablemente los conociste, ¿cierto? Y dices, yo sé exactamente de lo que estás hablando, Joel. Ese es el grupo de los religiosos. Por el otro lado, también en la iglesia, me tocó conocer después a los que les llamé los misioneros locos, ¿ok? Los misioneros locos. Y estos eran puros chavos que venían del barrio, ¿sí? Salieron de las drogas, salieron del barrio, de la delincuencia, y estaban allí en la iglesia. Y me acuerdo una vez que llegan y caminaban así, ¿verdad? Como más o menos así, traían sus pantaloncillos aquí en la media nalga, ¿no? Y decían, llegaban y me decían, ¿qué onda, mi Joel? Con U, Joel, ok, no Joel, era con U. ¿Qué onda, mi Joel? Dice, bro, vamos a evangelizar saliendo de la iglesia. Y yo así de, ándale. Y dice, ¿y a dónde? Dice, vamos a ir a la zona de tolerancia a predicar la palabra del Señor. Así de, hey, bro, allá hay más niños sin ropa y es mejor que vayamos allá, ¿verdad? No allá. Así. Y no es broma, ok. Le estoy echando poquita crema para que te emociones, pero es verdad, eso me lo dijeron. Y yo así de, hey, y luego los líderes empezaron a hablar con ellos, oye, ¿qué van a hacer? No, vamos a ir a predicar, porque Jesús dijo que fuéramos luz en la oscuridad, y qué lugar más oscuro que la zona, ¿verdad? Y así de, wow. Y también era el tipo de personas que decían, ¿sí? Hey, Jesús dice la Biblia que andaba con borrachos, así es que, no, yo sí voy con mis compas, sí me echo unas chelas, pero al final siempre les predico, pastor, ¿verdad? Ok, esos eran los misioneros locos. Ahora, ¿qué crees? Estos dos grupos tenían cada uno una base bíblica para decir lo que estaban diciendo. Porque no sé si lo has notado, pero en la Biblia hay muchas cosas que parecen contradecirse rotundamente. ¿Alguien ha notado eso? ¿Cierto? Si tú lees la Biblia vas a decir, a ver, ¿por qué aquí dice esto y acá parece que dice la cosa completamente contraria? De hecho, ese es uno de los argumentos que muchos usan para querer desacreditar la fe. Muchos dicen, yo no creo que puedas creer un libro que está lleno de contradicciones. Eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Quiero decirte el día de hoy, Dios jamás se ha equivocado y su palabra es completa y perfecta. ¿Amén, iglesia? No hay un solo error en la Biblia. El problema es que no sabemos y muchas veces no tenemos sabiduría para navegar tensiones. ¿Sabes cuáles eran los dos versículos que estos creían? Por un lado, si me lo ponen ahí por favor, la imagen 1. Por un lado, los religiosos probablemente nos citarían Romanos 12:2. Y dirían, la palabra del Señor dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así es que no nos vamos a moldar a nada de este mundo. No vamos a usar una guitarra solo porque es popular. No vamos a andar en redes sociales y que a las mujeres no se les ocurra ponerse una gota de maquillaje aunque asusten uno que otro en la iglesia, ¿verdad? No nos importa nada de eso. No queremos. Ellos probablemente se agarrarían de un versículo así para marcar su postura. Pero ¿sabes? Creo que los misioneros locos, ellos dirían, hey, pero también tienen que acordarse de lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 16. Porque dice la Biblia que cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué Jesús come con esa gente? ¿Por qué Jesús anda en esos ambientes? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dirían, ¿sabes qué más? Los misioneros locos probablemente dirían, además, ¿a poco no Jesús trajo ahí a varios de sus discípulos? Habían sido prostitutas. Y Él fue y las alcanzó y les predicó. ¿Por qué nosotros no podemos ir a hacerlo? Ahora, ¿notas qué está pasando aquí? ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama tensión.
Y el día de hoy quiero decirte cuál de estas dos posturas es la postura correcta. Esto se llama tensión, pero ¿cuál es la postura correcta? ¿La de los religiosos o la de los misioneros locos? Mira, así, nada más, en automático te puedo decir esto. Todos los que estamos aquí, la audiencia de este servicio, estamos pensando, no, yo como que, es cierto, pero como que yo me hago más para este lado, ¿verdad? Porque, no, yo he visto personas que dicen que son cristianos y son más mundanos que qué cosa, joder. Probablemente el barco se te va para acá, o probablemente el barco se te va para acá. Y dices, no, yo conozco un montón de religiosos que nada más dicen las cosas y quieren siempre agarrarte a bibliazos, pero no son eficientes, no aman a nadie, son una bola de hipócritas. Probablemente el barco se te va para acá. Qué bueno que viniste hoy, porque hoy te voy a decir cuál es la postura correcta. Ay, ¿verdad, chiquitos? Vean cómo están todos, bien atentos. ¿Sabes cuál es? Son ambas. Son ambas. Pero seamos honestos, a muchos esa respuesta no nos gusta. Muchos decimos, no, yo prefiero que te pongas de un lado, o por lo menos di ambas, pero más para acá que para allá, Joel. Porque no nos gusta estar en la tensión, no nos gusta estar en medio. No nos gusta, pero ¿qué crees? La Biblia está llena de tensiones por todos lados. Está llena de tensiones. Me puse a hacer un poco la tarea y saqué esta imagen esta semana. Si me lo ponen ahí, por favor, la siguiente imagen. Es de fresa y plátano para que se vean, ¿ok? Porque si no, no se veían de otra forma. Por esto solamente son algunos ejemplos de las tensiones que hay en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla de fe. Dice que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Eso dice la Biblia. 100% es fe. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. La salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. 100% cierto. Pero en otra parte de la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Ah, caray. A ver, explícame entonces, Joel, porque estas dos cosas parece que una apunta para allá y la otra apunta para allá. O es por fe, o sí tengo que hacer algunas cosas para que mi fe funcione. ¿Cómo es esto? Porque estar en medio no me gusta, la verdad. Preferiría que me dijeras, no, si es por fe no tienes que hacer nada, olvídate, dale, disfruta la vida y ya. O que dijeras, no, Joel, no, sí tenemos que hacer esto y esto y esto, porque si no lo haces, quién sabe si vas a obtener la bendición o si seas salvo. No nos gusta estar en medio, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que odian la tensión, odian el gris, quieren que sea blanco o que sea negro. Dicen, no, esta es la postura que yo quiero, queremos líneas rígidas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tenemos líneas rígidas, posturas de blanco y negro, entonces es mucho más fácil checar nuestra lista de deberes religiosos. Y muchas veces los que están acá dicen, no, es que yo eso jamás lo toleraría. Y yo eso nunca lo he permitido en mi vida, ni nunca lo voy a permitir. Y eso está mal, yo no me voy a mezclar con las cosas del mundo y yo no voy a permitir esto y aquello. Y nos da un sentido de orgullo. Y creemos que es mucho más fácil ser blanco o negro. Entonces, ¿estás hablando de ser tibio? No, yo no estoy hablando de ser tibio. Estoy hablando de vivir en la tensión, porque los de este lado hacen exactamente lo mismo. Dicen, no, yo no voy a jugar, perdón, yo no voy a jugar a la religión. Yo no voy a jugar a ser un hipócrita. Yo voy a amar como Jesús amó. Y yo voy a hacer, y me gusta más estar en este lado que en aquel, y mucho menos quiero estar en medio, porque seamos honestos. La tensión puede ser muy incómoda, ¿cierto o no es cierto? Sí. Es incómoda. Pregúntale a tu esposa cuando le da un calambre a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y dice, ¡ay! Jálale, ¿verdad? Y ahí está, ¿cierto? No nos gusta la tensión. No nos gusta, pero tenemos que aprender a vivir en la tensión. Es más fácil ser parcial que ser completo, pero la Biblia está llena de tensiones. Hace 2 años yo estaba luchando con una tensión y todos los días tenemos que aprender, eso es sabiduría, aprender a navegar la vida que está llena de tensiones, la vida cristiana. Pero hace 2 años esta tensión, honestamente no sabía cómo navegarla y tuve que hablar varias veces con mi pastor y tuve que hablar con algunos amigos
personas que tienen más sabiduría y más experiencia que yo. Lo platiqué con mi papá y ¿sabes cuál era mi tensión? Muchos de ustedes lo saben, mi mamá estuvo en un proceso de cáncer, partió en diciembre a la presencia del Señor, pero hace 2 años estábamos en el hospital. Y al estar ahí, recuerdo que me encontré con esta tensión de pronto. Por un lado yo estaba orando y estaba diciendo, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Y la palabra de Dios dice que nuestro Dios es poderoso por encima de toda circunstancia, amén. Que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todas nuestras dolencias y enfermedades. Yo lo creo, Señor, así como Jesús hizo milagros aquí en la tierra hace 2000 años cuando caminó entre nosotros, lo sigue haciendo el día de hoy. Y no solamente lo creo, lo he visto y tengo fe, Señor, que tú puedas hacer un milagro para sanar a mi mamá. Ese fue mi primer reacción cuando nos dijeron es un cáncer y es metástasis y no hay mucho que hacer. Yo empecé a orar y empecé a declarar la verdad de Dios. Yo creo que esto es verdad. Pero ¿sabes qué? Pronto me encontré con una tensión del otro lado. Porque la palabra de Dios también dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos que nuestros pensamientos. Que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Que sus caminos son inescrutables, que muchas veces no comprendemos qué es lo que está haciendo Dios. Pero que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta, amén. Que Él está obrando un plan, aún en las cosas que no entendemos. Que Él usa todo para bien, para aquellos que le amamos y le servimos, le seguimos. ¿Notas la tensión en estos dos? Por este lado, era ¿cómo oro entonces? Oro que con fe, creyendo, Dios, tú la vas a sanar, tú la vas a levantar. Porque yo sé, eso dice tu palabra y yo lo creo. O debería orar, Señor, eso es lo que yo quisiera, pero si tú tienes otra cosa mejor para ella y para nosotros, haz tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo oro? Y te digo una cosa, esa tensión me angustió por muchas semanas. Estaba así como que oro, porque si oro acá, entonces eso no es una falta de fe. Si oro por la voluntad de Dios, no es que mi fe está siendo débil. ¿En verdad no crees entonces, joven, todo lo que has predicado toda tu vida? O si oro acá, entonces estoy siendo rebelde a la voluntad de Dios. ¿Qué si esto es lo que Dios quiere y no estoy encontrando contentamiento en la voluntad de Dios? Y estaba en medio de estas dos cosas. ¿Para dónde? Y hablaba con mi pastor, no sé cómo orar, papá, cómo oro, cómo navego esto. ¿Notas la tensión? Y a nadie nos gusta estar ahí. A nadie nos gusta estar ahí. Es muy incómodo estar en medio de la tensión. Pero si tú y yo vamos a vivir de manera sabia y vamos a encontrar toda la plenitud de Dios en nosotros, iglesia, tenemos que aprender a navegar la tensión. Necesitamos la tensión correcta para vivir con sabiduría. Y las próximas semanas voy a estar hablando de ejemplos como estos. ¿Cómo navegamos una tensión así? Porque Joel, yo igual que tú pedí por un milagro, pero no pasó. Y honestamente eso ha afectado un poco mi fe, me ha dejado tambaleante porque ahora no sé muy bien qué es lo que creo. La tensión tiene una manera de hacernos sentir incómodos a veces, pero con la ayuda de Dios, esa tensión te puede hacer mucho más sabio, amén. Y Dios quiere que vivamos con sabiduría. Dios quiere que vivamos de esa manera. La palabra tensión no se menciona específicamente en la Biblia, pero hay muchos ejemplos, como los que te mostré ahorita. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 16 dice, de su plenitud, está hablando de Cristo Jesús, de la plenitud de Cristo, todos recibimos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, dice la Biblia, nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Esa tensión, no sé si lo notas, se oye muy bonito para un versículo en la Biblia, pero es una enorme tensión. La gracia y la verdad. Es una enorme tensión y muchas
muchas partes del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en todo el mundo de Cristo Jesús, ¿sabes qué? Están echándose unos a otros porque unos dicen, no, se trata de verdad. Somos los defensores de la verdad y vamos a hacer que la verdad siga prevaleciendo por encima de todo. Y los otros dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tenemos que mostrar el amor de Dios y amar a la gente tal como es y recibirla y aceptarlos y tenemos todo esto y se echan de estos para acá y de estos para acá y hay un enorme conflicto. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría para vivir en la tensión. Dice la Biblia que Jesús trajo la plenitud de la gracia y la verdad. ¿Y cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿Cómo se ve? ¿Y por qué es tan importante aprender a vivir en la tensión? En Juan capítulo 8 tenemos esta historia que quiero que la veas conmigo. Dice la Biblia, entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Y entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Este es un excelente ejemplo de la gracia y la verdad y del poder que la gracia y la verdad y la tensión, vivir en medio de la tensión, tienen para cambiar nuestra vida. Este es un ejemplo de cómo Jesús verdaderamente viene y trae a nuestra vida toda la gracia, pero toda la verdad al mismo tiempo. Esta mujer, ¿sabes una cosa? Esta mujer, por la ley de Dios que fue dada a Moisés, merecía la pena de muerte. Era lo que merecía, así como tú y como yo, que conocemos todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, todas esas cosas que nos avergonzaría que la gente viera en este lugar. La condena estaba sobre ella. Pero cuando viene a encontrarse con Jesús, el único perfecto que podía condenarla, los demás no pudieron porque su conciencia no les dio. Dijeron, no, yo también soy pecador como ella, y si me dieran a mí mi merecido, saldríamos con cuentas muy malas. Así es que mejor no. La palabra de Jesús trajo convicción, pero Jesús sí podía condenarla, porque ¿sabes qué? Él fue el único que vivió una vida perfecta. Pero ¿qué fue lo que encontró esta mujer en ese momento que estaba delante de Jesús? ¿Sabes qué fue lo primero que encontró? Fue la gracia de Dios a través de Jesús, amén. La gracia que le dijo, ¿sabes qué, mujer? Yo sé que es verdad, que te has equivocado, que has fallado, pero el día de hoy tienes que saber que yo no te condeno. Qué hermosa es la gracia de Dios. Pero la historia no termina ahí. Le dice, ahora ve y no peques más. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Qué increíble bendición saber que nuestro Señor Jesús nos ofrece gracia y verdad. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Es por gracia que ustedes han sido salvados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia en nuestra vida? Amén. ¿Sabes dónde estaríamos si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Pero no solamente es la gracia, porque Jesús le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Dios te ama y te acepta tal como eres. Él te recibe. Aún vengas de pecar hace 2 horas en la mañana,
Él te recibe y te dice, mi gracia es más que suficiente. Tengo una nueva vida para ti. Tengo mi amor, es ilimitado para ti. Ven, recíbelo. Pero te ama tanto como para dejarte como estás. Y por eso te dice, todo mi amor está para ti, pero necesitas mi verdad también. Porque si no caminas en verdad, nunca vas a ser libre de esa esclavitud donde has estado. La verdad nos hace libres. Hay gente que aquí en la iglesia, ahora ya menos, pero antes hubo gente que me decía como, Joel, ¿y por qué les dices aquí que todos somos imperfectos? Eso es muy peligroso, porque vas a tener un montón de pecadores que vienen cada semana. Al cabo el pastor siempre nos dice que somos imperfectos, gloria a Dios, y Dios nos ama, amén, ¿verdad? Aguas, vas a tener un montón de gente aquí pecadora. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué nos presentamos así? Porque es verdad, ¿cierto? Es verdad. ¿O no pecaste esta semana? Claro que es verdad, somos imperfectos, pero la gracia de Dios es más grande, amén. La bondad de Dios es mucho mayor. Pero eso no significa que porque la gracia de Dios y porque somos imperfectos, sigamos viviendo así como estamos. Tú síguele. Si tienes tu mascotita hermosa de pecado, tu pecado de elección, sea orgullo, sea pornografía, sea materialismo, tú sigue apapachando tu mascota. Al cabo Dios te ama y puedes ser imperfecto de esa manera y todo va a salir bien. No te equivoques. Eso no es lo que creemos en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios también dice, en Romanos 6, verso 1, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hablar de la gracia de Dios, sí, vamos a hacerlo siempre, pero eso no es una licencia para pecar. ¿Por qué? Versículo 4 dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, amén. Dios nos da toda su gracia, pero no para que sigas viviendo en el mismo pecado, y te da su Espíritu Santo para que creas su palabra, su verdad, y a través de ella encuentres la libertad y la sanidad, la plenitud que siempre has estado buscando, amén. Vivir una vida nueva, esa es la verdadera vida, la vida abundante que Jesús trae para nosotros. ¿Sabes? La postura correcta es siempre decirle, Señor, gracias porque me aceptaste y me sigues aceptando a pesar de mi imperfección. Tu gracia y tu amor son tan grandes, Señor. Yo no merecería nada, pero tú me has dado todo y más. Gracias. Pero también gracias porque tú me das poder a través de tu Espíritu Santo para vivir en tu verdad. Porque tú sigues transformándome, porque tu verdad me ha hecho libre y me sigue liberando. Y quiero enamorarme más de tu palabra, Señor. Y que tú crezcas y yo mengüe. Quiero ser más como tú dices y menos como yo quiero ser. Quiero decirte cuáles las consecuencias de no vivir en la tensión. Una, vas a ser muy ineficaz en el reino. Te puedes llegar a frustrar mucho. ¿Qué pasa en este ejemplo? La verdad sin la gracia, ¿sabes qué produce? Produce rebelión. Produce rebelión. Recuerdo, y lo he visto, porque no te estoy hablando hipotéticamente, las personas que eran así de religiosas, así de tajantes, esta es la verdad, y esto es lo que vas a hacer, y esto es lo que vas a cumplir, y de esta manera, y esto está mal, y bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Los hijos de esas personas no quieren nada que ver con Dios, hoy en día. Dicen, yo no quiero tener nada que ver con tu Dios, porque yo te conozco, eres un hipócrita. Hablas de puras leyes, pero no tienes una relación conmigo. Y hablas de un estándar que es imposible de alcanzar. Yo no sé en qué mundo hay gente que pueda vivir, ni siquiera tú puedes, ¿por qué quieres imponérmelo a mí? Y esos hijos, ¿sabes qué? Levantan el puño y dicen jamás. Porque la verdad sin la gracia produce rebeldía. ¿Y sabes lo opuesto? La gracia sin la verdad, ¿sabes qué produce?
produce relativismo. La gracia sin la verdad, si solamente decimos, no, Dios te ama, no, Él te perdona siempre. Tú puedes creer lo que tú quieras, abrazar tu verdad, produce relativismo. Y acá tenemos un montón de gente al mismo tiempo que dice, bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero esta es mi verdad. Y no, me ofende que los cristianos digan que solamente hay una verdad. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Sabes que esta generación repele a todos aquellos que declaren tener la verdad? En el mejor de los casos nos consideran arrogantes. Dicen, ¿cómo? ¿Una sola verdad? ¿En qué mundo vives? Eres un retrógrada. Eso no funciona. Cada uno puede tener su propia verdad. Cada uno puede ser libre para decidir y para saber qué es lo importante y qué es lo que no. Cada uno puede ser el arquitecto de su propio destino. Yo sé lo que es verdad. En el mejor de los casos nos tachan de arrogantes. En el peor de los casos nos tachan de peligrosos. ¿Y sabes qué dicen? Ahí ni te metas. Esa es pura gente retrógrada que odia, gente que no es coherente. ¿Cómo se les ocurre creer que solamente hay una verdad? Quiero decirte, iglesia, el día de hoy, que Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. ¿Y sabes qué? La verdad no es algo. La verdad no es algo. Jesús declaró en Juan 14:6 y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Sabes qué es la verdad? La verdad es alguien. Es Jesús. Es Jesús. Y quiero decirte, si tu verdad te está funcionando, síguela. Síguela. Ve tras ella. No, es que esto es verdad. Esto es éxito en la vida. Esto me da valor, esto me va a llenar. Esto me va a convertir en alguien. Esto es lo que importa. De esto se trata, síguela. Y te vas a dar cuenta que va a fracasar. Siempre va a fracasar. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y sabes qué sucede? Cuando caminas con la verdad, cuando le entregas tu corazón a Él, que es la verdad, y recibes su gracia todos los días. Yo necesito la gracia de Dios todos los días, pero también la verdad de Dios todos los días. ¿Sabes? He aprendido y te animo que lo aprendas. Cada vez que llegas a orar, a presentarte delante de Dios, lo primero que yo hago, siempre le digo, Señor, yo sé que no merecería estar aquí por mí mismo, pero sé que tu palabra es verdad, que tu gracia está sobre mi vida. Gracias por Jesús. Gracias, porque Él es el único motivo por el cual puedo tener acceso a ti. Y todos los días recibo la gracia de Dios. Pero también, al mismo tiempo, voy a la palabra y el Espíritu Santo me habla y me dice, Joel, estás desviado de esta verdad. Esto es la verdad. Y a veces duele. A veces la verdad nos llama a dejar cosas que amamos mucho, a humillarnos, pero sabes que sin excepción, cada vez que sigues la verdad de Dios, vas a encontrar todo lo que tu alma verdaderamente anhela. La sanidad para ese matrimonio está detrás de seguir la verdad de Dios. La llenura que has estado buscando está detrás de seguir la verdad de Dios. Ser libre de una vez por todas de esa ansiedad y de esa depresión. Quizá tengas que luchar con ellas, pero no tienen que gobernar en tu vida. ¿Y sabes dónde está eso? Detrás de la verdad de Dios. Amén. La libertad de esa adicción que te ha costado mucho más de lo que quisieras pagar está detrás de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A veces creemos, ¿y por qué Dios solamente creó una verdad? ¿No debería haber creado muchas verdades? No, ¿cuántas necesitas? Si este edificio se estuviera incendiando y hubiera una enorme puerta de salida de emergencia ahí, que dijera, aquí está la salvación, todos salgan, tenemos tiempo para salir. Y tú dijeras, ay no, ¿y por qué no me pusieron una acá? Si yo quería otra de este lado.
¿Y por qué nada más ahí, pastor? ¿Por qué no puso otra acá? No, ahí está, es la salida y te va a salvar. ¿Cuántas más necesitas? Hay una. Y se llama Cristo Jesús, amén. Es Cristo Jesús. Somos tan arrogantes a veces. Y jóvenes, no te comas toda esa basura de los influencers. Es pura basura. Es pura basura, no creas. Ten cuidado que no te disipule más TikTok que la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios, porque vas a descubrir tarde o temprano que es verdad. Es verdad. Y quiero decirte, iglesia, pidámosle a Dios que nos ayude. Es difícil vivir en la tensión. Por ese lugar correcto donde debemos vivir. Cuando le decimos a la gente que viene aquí, eres bienvenido, tal como eres. Es verdad, es verdad. Porque Dios no te puso requisitos a ti, ¿verdad? Para que te acercaras a Él. Dios no te dijo, bueno, te voy a aceptar, pero mira, te voy a dar como 6 meses y vas y arreglas todo tu mugrero y cambias tu mentalidad y cambias tus mentiras y te portas muy bien y en 6 meses vemos a ver si te acepto. Dios no te dijo así, ¿verdad? Cuando llegaste como Él, cuando yo llegué a Él, así como la mujer prostituta, la mujer del adulterio, ¿sabes qué nos dijo Dios? Ven, hijo mío, eres bienvenido, mi gracia es más que suficiente, ¿cierto? Tenemos que seguir haciendo eso. Y si estás aquí, te lo decimos de corazón, es cierto. Dios te acepta, tal como eres, con el equipaje que traigas, con todas las equivocaciones. Y si te vuelves a equivocar, Dios te vuelve a aceptar. Pero ¿sabes qué? También te vamos a decir la verdad. Porque Dios te ama tanto para salvarte, pero no quiere dejarte como estás. Y la verdad es que si sigues apapachando ese pecado, va a traer muerte a tu vida. Porque la Biblia, y es la verdad de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Algo se va a morir. Puedes venir. A lo mejor traes una vida de adulterio, de adicciones. Una vida de engaños. La gracia de Dios es más que suficiente, pero la verdad de Dios es la que te hace libre. Puedes venir y dices, yo soy... Puedes venir siendo un materialista, un juicioso, un orgulloso. ¿Dios te acepta? Claro que sí. Te acepta tal como eres. Y te lo vamos a decir, pero también te vamos a decir la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que se exaltan a sí mismos van a ser humillados, pero los que se humillan van a ser exaltados. Eso que hay en tu corazón es pecado. Y la verdad de Dios es lo único que te puede liberar de ello. Y no te preocupes, ¿ok? No te sientas aludido. Cada vez que yo vengo a esta iglesia, cuando vengo a predicar, me tengo que predicar la gracia y la verdad. Me tengo que predicar la gracia y la verdad de Dios. Es decir, Joel, hay gracia de Dios para ti. Sigo siendo imperfecto. Y soy una obra en proceso. Y Dios sabe que no quiero pecar. Y estoy ahí en mi proceso. La misma gracia que te recibe aquí es la misma gracia que me recibe a mí también. Pero esa gracia y la verdad de Dios es lo que nos hace libres. ¿Sabes, iglesia? Es mi oración. Y estoy seguro que es el corazón de Dios, que crezcamos en sabiduría. Que crezcamos en sabiduría. Es incómodo estar aquí en medio. Es muy incómodo. La próxima semana voy a hablar de algunas tensiones que a veces no entendemos y no tenemos la sabiduría para navegarlas en la vida, pero la sabiduría está en Dios. Y quiero terminar el día de hoy dándote un ejemplo. Nadie se preocupe, no voy a cantar, ¿ok? No se asusten. Pero ¿sabes qué? Cuando yo era un adolescente, no hagan shh, no hagan no, hace poquito.
¿Sabes? Estaba en el grupo de alabanza y este es uno de mis instrumentos favoritos, probablemente el favorito. Yo tocaba una de estas. Y nunca fui buen músico, ¿ok? Siempre tenía que hacer trampa, ponía las letras y los acordes donde tenía que cambiar. Pero me gustaba adorar a Dios. Todavía soy un adorador, no soy buen músico, pero tengo un corazón, me gusta adorar, conecto con Dios en adoración. Y estaba pensando en este ejemplo. ¿Sabes? Este es un hermoso instrumento. Y si has escuchado a alguien que cuando toma uno de estos en sus manos hace magia, sabes que es un hermoso instrumento. Pero para cumplir con su propósito, para cumplir con aquello que fue creado, ¿sabes qué? Necesita atención. Necesita vivir en la atención correcta. Porque si no, sucede esto. Que dices, Joel, a ver, espérate, algo no está bien ahí, ¿cierto? Definitivamente no fue para esto, para lo que fue creado. Eso está muy mal. No debería funcionar así. Y tienes razón. Pero sabes, cuando alguien toma uno de estos y pone la atención correcta, ¿sabes qué puede suceder? Sucede algo así. Chécate esto, solamente unos segundos. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Cuando aprendemos a vivir en la atención, a vivir en la atención de la verdad de Dios, depender de Él. Vivir en la atención requiere que dependas de Dios. Es imposible de otra manera. Requiere un corazón humilde. Requiere buscar sabiduría en otros. Pero cuando vivimos de esta manera, ¿sabes qué pasa? Tu vida comienza a sonar como una hermosa melodía delante de Dios. Tu vida comienza a reflejar de una manera tan preciosa al Dios que nos salva, al Dios que nos ama. Y la gente puede venir y acercarse y la gente te ve y dice, hay algo en ti, hay algo en ti. Porque ven la gracia y ven la verdad de Dios. Porque te ven que hay veces que es difícil. Es difícil mantenerte, pero sigues confiando en Dios, esperando en Dios, sabiendo que sus caminos son más altos, que Él está obrando, te aferras a Él. Y nuestra vida comienza a sonar. Y el mundo a nuestro alrededor comienza a ver el reflejo de Dios en nosotros. ¿Y sabes qué? Esa es la vida abundante que todos deseamos al final del día. Eso es lo que tu alma verdaderamente necesitas. A lo mejor no lo sabes todavía, no te das cuenta, pero eso es lo único que llena tu corazón. Y quiero invitarte, seamos gente que estamos bien en la atención. Caminemos de esta manera y el mundo va a saber. El mundo va a saber. El mundo va a escuchar a Dios a través de ti. Qué hermoso, qué poderoso. Y eso es lo que oramos, porque eso es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros.